próxima hora, hora y media, vamos a hablar sobre la teoría, vamos a seguir con la parte metodológica y vamos a ver los tipos de evaluación. Entonces, retomando de lo que veníamos, vamos a hablar un poco de la teoría del cambio. Como si tú lo hubieras entendido. No, esto... Los temas sí. Ya no, porque... Igual en eso uno se va dando cuenta que es práctica y que uno falla como la aplicación de estas cosas constantemente. No es tan fácil. Pero una cosa, a lo mejor muy tonta que me di cuenta ahorita es que en el proceso que llevamos con Carolina nos informó, nos datió, nos formó respecto a la ejecución misma. Después de que ya tienes el acta de inicio, de ahí para adelante, pues. Y tú estás más en lo preparativo, como enseñándonos o compartiéndonos experiencias de cómo se prepara la escritura misma del documento, cómo se debe pensar la propuesta. Y eso lo vamos a ver. No creo que hoy no alcanzamos a ver esa parte, pero en la próxima clase, que es el otro martes, eso sí vamos a ver cómo, o sea, qué proceso llevar, para quiénes tienen que estar involucrados, cómo se escribe, qué alcance tiene, qué partes se tienen en cuenta, para que ustedes puedan escribir sus propias propuestas. También. En esta casa hay un compañero nuestro que alguna vez fue a un seminario, a un proceso formativo en la Universidad Nacional respecto a gestión de proyectos. Y me acuerdo que él vino como a compartirnos lo que había aprendido y nos hablaba mucho de las formas como se escribe. Incluso me acuerdo nos decía, hay que escribir con verbos fuertes, no con verbos débiles, no sé qué. Y por ahí medio lo intentamos, ¿no? No ha sido nuestro fuerte, principalmente la escritura de los documentos, pero estábamos hablando allá afuera mientras nos fumábamos el cigarro y decíamos, sería muy importante a lo mejor que una de las clases pudiera fortalecernos en eso. Okay. A todos, no solamente a la persona que escribe los proyectos o a quienes acompañamos la ejecución de los mismos, sino a todos nosotros, incluso en la escritura de los informes, porque a veces el taller no sé qué o la actividad no sé qué se llevó a cabo y allí se favoreció, y no sé qué es favorecer un ambiente, estábamos diciendo allá afuera, ¿qué es eso? Es decir, yo puedo decirlo y para mí es familiar la frase y la digo o la siento con un sentido particular, pero a lo mejor quien lo está leyendo dice, ¿y eso qué significa favorecer un ambiente? Y son palabras que muy fácilmente van dentro de nuestros informes. Y estábamos pensando que tal, lo importante de que a lo mejor alguna de nuestras clases pudiera fortalecernos a todos en términos generales en esas escrituras. Podemos pensarlo en las dos clases de taller, lo podemos organizar tal vez de alguna forma en que tengamos unos elementos de cómo escribir y de cómo presentar. Yo aquí voy a hablar de cómo ustedes pueden preparar un documento para pedirle a alguien para contratar a alguien para hacer cosas que ustedes esperen en términos de evaluación. Pero lo podemos, sí, y les voy a traer ejemplos, ya que lo ven como una necesidad, les voy a traer ejemplos buenos y malos. Sí, de cosas de evaluación, de estas evaluaciones viejas, casi todas son del gobierno y son públicos, entonces no es una cosa que sea privada y nada, sino que ustedes buscan en el portal de contratación de Colombia y lo van a encontrar. Entonces les voy a traer ejemplos para que ustedes tengan como referencias de cómo se pide a alguien que le haga un proyecto de estos y también cómo se piden los informes y qué espera uno que tengan. Voy a preguntar en econometría si puedo traer alguno de los informes y les muestro la estructura que nosotros tenemos. Chévere, te lo agradecemos. Listo, lo voy a tener en cuenta. Eso es bueno. Si tienen más ideas también para los tiempos de los talleres, son bienvenidas. Porque pues es una construcción colectiva para ustedes finalmente. Sí. Entonces yo me puedo venir aquí a pedirles que hagan cualquier cosa, pero si no es útil, pues no lo van a aplicar después. Entonces, volviendo a lo que habíamos introducido en la vez pasada. Tú introduciste. Genaro, ¿tu nombre es Genaro? No, la importancia de dedicarnos a la teoría del cambio. ¿Tu nombre es Genaro? Bueno, Genaro ya nos había hablado. Jairo, perdón. Qué pena. Jairo, ya nos había hablado de la teoría del cambio antes, entonces es la parte que sigue dentro de este marco lógico. Y el cuento de la teoría del cambio, otra vez empezando por lo básico, es ¿qué es? La teoría del cambio simplemente es una descripción de una forma en que una iniciativa se puede llevar a un resultado esperado. Entonces, lo mismo que vimos en la matriz anterior, yo tengo un objetivo general, esa es mi iniciativa, ¿y qué voy a hacer yo para que llegue al resultado que yo espero? Para que deje de ser un sueño y un objetivo y una meta o algo ya lejano y se vuelva una realidad.
Para eso está, les puedo pasar la bibliografía, lo que pasa es que la mayoría de la bibliografía está en inglés. Entonces, hay cosas, las guías... Ah, bueno, listo. Entonces, si se sienten cómodos con el idioma, entonces hay muchas cosas para leer. Y hay cosas también en español buenas que se está produciendo en planeación, en cosas, en partes de evaluación y monitoreo, o seguimiento, perdón. ¿Para qué hago yo una teoría del cambio? La uso para proponer un análisis completo del proyecto y sus elementos principales son el seguimiento y la evaluación. Esa es como la lógica detrás. Entonces, ¿cómo yo materializo mi idea en un proceso para llegar a un resultado? Y uso como elementos principales en ese proceso el monitoreo, el seguimiento y la evaluación. El monitoreo es uno de esos anglicismos un poco mal usados, aunque en la práctica seguimiento y monitoreo se usan indiscriminadamente. Creo que Carolina ya les había hablado de eso. Sí, monitoreo no existe. Entonces, volvemos a nuestra cadena de valor, ¿no? Que ya la conocen. La cadena de valor también se puede entender como una secuencia causal que describe una intervención, dentro de la teoría del cambio, obviamente, con todas las relaciones necesarias para alcanzar un objetivo deseado. Entonces, aquí la cadena está pintada con unas flechitas. La flecha de arriba nos dice hasta dónde va mi seguimiento. El seguimiento usualmente va a estar por los productos y algo de los resultados, porque hay resultados que yo no puedo seguir totalmente, porque ya hablamos que los resultados son como punto intermedio entre lo que hace el producto y el impacto que puede generar, y habrán resultados que yo no puedo cuantificar ni medir. Por otro lado está la evaluación, que la evaluación se puede hacer a lo largo de toda la cadena, en los diferentes componentes de la cadena. Y a cada componente se le adjudica, digámoslo así, un tipo de evaluación distinta, que vamos a ver después de que empezamos. Subrayar algo que tal vez para sí. Lucero a veces dicen que yo hablo en público, pero me estoy hablando también. Pero aprovecho la oportunidad para hablar. Ajá. ¿Sí? No, sí. Y es algo que aprendí muy bien ahorita desarrollando en clave de proyecto experimental. Y es que empezaba a intuir resultados, pero puede estar también los proyectos nuestros plagados de intuiciones de resultados, y en experimental los puedes intuir, no los digas ni por berraco, no, porque inmediatamente quedas comprometidos con ellos. Tenlos ahí y descúbrelos después del experimento. ¿Sí? Son los valores agregados que decías tú, que no se deben rezar, se deben encontrar mejor, y casi que diplomática y políticamente será lo mejor, ¿no? Porque además miran todos claro. Los que se alcancen a registrar, habrán otros que... Y aparte de todo eso, uno a veces sobre esas intuiciones promete cosas. Sí. Y promete cosas que no se pueden validar o unas que se van a sobrevalidar. También dentro de esas intuiciones, por ejemplo, cuando vengan al análisis costo-beneficio, que va a ser las clases de la semana entrante, en el análisis costo-beneficio uno le atribuye unos costos y unos beneficios a ciertas intervenciones o a ciertas cosas del programa que estoy haciendo. Y a veces uno subestima o sobreestima los costos. Pasa mucho. En un trabajo que estamos haciendo ahorita, estamos evaluando los biocombustibles en Colombia. Entonces los biocombustibles tienen un comportamiento especial, que están en ciertas regiones apartadas, que han hecho inversión en población rural y demás. Y hay dos tipos de biocombustibles, que son, se produce etanol para mezclarlo con la gasolina y se produce aceite de palma para mezclarlo con el diésel. Pero resulta que el etanol se produce en las zonas donde se produce caña de azúcar. Y eso es un negocio de años, con un gremio súper estructurado en Colombia, con lobby, no sé qué. Pues la caña no creció. La caña es la misma, con la misma gente. Pero en cambio, en el lado de la palma, pues la palma sí es toda nueva y tuvieron que sembrarla y hay nuevos campesinos y demás. Entonces yo le puedo atribuir a la caña, si yo meto toda en la misma bolsa, yo le puedo decir que los biocombustibles generan un montón de empleo cuando la caña no genera ninguno. Lo genera solamente la producción de palma. Entonces yo empiezo a mezclar estas peras y estas manzanas y tengo un jugo mixto donde alguno de los dos está llevando el sabor que no le toca. Y no todo el trabajo que ustedes hacen es nosotros estamos trabajando para el Departamento Nacional de Planeación. Bueno. Así es que si el departamento se financia con Paracos, que dejó el gobierno anterior. Yo les cuento de los proyectos.
Ya hasta ahí llega mi límite. No estamos condenando tu arte. No, nosotros ya le dijimos a Econometría que sí debemos tener algún tipo de protección especial porque hemos preguntado tantas cosas a tanta gente en estos dos gremios que son tan pesados y tan económicamente con tantos intereses que es difícil. Pero bueno, ese es otro cuento. A veces Jairo habla en público para hablarse a él mismo, pero a veces también piensa en público. Este fue un pensamiento público. Yo les estaba dando un ejemplo de cuando uno le atribuye cosas que no deben atribuírsele a un específico programa. Y es en este ejemplo, claro que La Palma le está atribuyendo cosas a la caña que no le tocan. Y entonces el trabajo de uno como evaluador, por ejemplo, si yo vengo aquí a la fundación y hablo del programa de alfabetización, el de las escuelas, y las escuelas son las que están llevando más, pero yo evalúo a toda la fundación, le estoy tal vez quitándole peso a una componente que tiene más trabajo que otro. Y hacia afuera no importa, porque ustedes quieren vender una visión colectiva, pero hacia adentro es importante, porque las cargas de trabajo se van a distribuir distintos, porque los recursos se van a distribuir distintos. Entonces eso es muy importante aquí, en la parte de la evaluación, y por eso está distribuida en dos partes. La evaluación, una parte tiene que ver con la implementación de un programa o de un proyecto, y la otra con sus resultados. Y eso va a ser más claro cuando veamos los tipos de evaluaciones. Entonces, ¿está claro en qué parte de la cadena está el seguimiento, la evaluación y sobre quién preguntamos? ¿O hay alguna duda o pregunta que tengan ahí? Porque ahora vamos a traducir esta cadena y la vamos a mezclar con la matriz que vimos antes del marco lógico, dentro de esta teoría del cambio. Y se nos va a descargar este computador en algún momento. No sé dónde se fue. Ya. Bueno, entonces teníamos este mismo cuadro que ustedes ven acá, es el mismo que estaba allá en negro, está aquí traducido para cada uno de los componentes de la cadena. Entonces, los insumos. ¿Qué son los insumos? Los recursos para desarrollar actividades. ¿Qué tipo de indicadores tienen? Presupuesto, utilización de recursos, de personas. Recursos son capital y trabajo, ¿no? ¿Cómo se cuentan y quién los reporta? Los procesos para implementar el proyecto y desarrollar esos productos. Los procesos están muy relacionados con un cronograma de actividades, donde yo sepa quién hace qué, en qué momento, a qué hora, y lo puedo controlar. Las fuentes de datos, entonces, cómo se van a reportar esas actividades que estoy haciendo. Es para que ustedes tengan en su cabeza que no está desligada por allá ese marco lógico, está lejos de esto, sino está sobre la misma cadena de valor. Y sobre la misma teoría del cambio que dice que yo estoy haciendo una secuencia para llegar a que un producto se haga realidad o un proyecto se haga realidad. Los productos tienen siempre su medición directa. ¿Por qué? Es fácil para mí saber que yo estoy produciendo en la fundación esta capacitación, este taller, en una fábrica, estoy produciendo galletas, este es mi producto, las galletas. También pero esos productos le dan un soporte a la vida del proyecto y son muy importantes porque como están en el punto intermedio, nos dan cuenta de lo que se hizo detrás y dan cuenta de qué se va a hacer hacia adelante, a dónde esperan llegar y con quiénes. Para esos productos es importante, y hacia la proyección de los indicadores de impacto o los indicadores de resultado, es muy importante tener datos y documentar quién ha hecho qué y en qué parte de la cadena está. Los resultados. Entonces son esos resultados esperados está mal escrito, qué pena. Los resultados esperados de ese producto. Mide hasta dónde se han alcanzado esos resultados y siempre tiene identificado un responsable quien va a levantar los datos. Y el impacto, entonces esos ya son esos resultados sostenibles. En el caso de las escuelas de reconciliación, si esa reconciliación se mantiene. Si esos comportamientos que las personas desarrollaron a través de los talleres y las cosas que hicieron se van a mantener en el largo plazo. A raíz de lo que aprendieron. Y tal vez mezclado con otras cosas que están pasando en su realidad. Y aquí quiero hacer, en especial en el tipo de intervenciones que ustedes hacen, ténganse en cuenta si alguna vez van a hacer una evaluación de impacto o quieren que alguien les haga una evaluación de impacto, es que su impacto no va a ser, digamos, puro. ¿En qué sentido? Que yo, por más que quiera, no puedo aislar a una comunidad y solamente someterla a esa intervención y nada más. ¿Por qué? Porque esa comunidad está formada por familias, donde los hijos van a diferentes colegios, donde tienen trabajos distintos, en empresas distintas, en lugares distintos de la ciudad. Entonces, esas
características distintas de la población hace que haya contaminación. Entonces yo pongo dos niños. Pongo un niño que va a venir que los dos van a venir a mi escuela de reconciliación con unas problemáticas de su familia. Digamos que esos niños son los propulsores de un sistema de reconciliación en su casa. Hay uno donde el papá trabaja robando y hay otro donde el papá trabaja como operario en una fábrica. A este operario hubo oportunidades en su empresa, le dieron como una beca para que el niño estudie, llegue a la universidad. El otro no tuvo ninguna oportunidad. Su desarrollo, los dos recibieron la intervención, los dos fueron los usuarios del producto que ustedes ofrecen, pero su impacto en términos de reconciliación es completamente distinto. Y eso no quiere decir que el producto estuvo bien o mal. Y no quiere decir que ustedes no tengan ningún impacto, o que su impacto sea de la mitad. Porque resulta que hay características especiales que van a ver cuando vean la evaluación de impacto. Hasta aquí va el seguimiento. Sí. Y sobre todo va la evaluación. ¿Se lo dejaría solo a la evaluación, la estimación ¿De los probable impactos? Sí. Sí. ¿Existen algunas categorías de impacto? ¿Se han desarrollado? Pues pueden aparecer categorías de impacto onda, transversa, recurrente, medial de alfa 4, 3, 2, 1. La categoría de impacto depende de la definición de los indicadores y depende de lo que ustedes definan como el impacto esperado. ¿A qué va ligado el impacto esperado? A ese objetivo general que vimos al principio, en la diapositiva pasada. Si yo tengo un objetivo general en mi cabeza, yo quiero llegar a ese impacto. Ahora, Eso es lo que yo filosóficos, ¿verdad? De tener algún sustento, porque tú los puedes prever. Los impactos filosóficos no se pueden medir porque cada cual tiene una filosofía distinta y tiene un proceso cognitivo. Sí. A veces casi todo el tiempo es lo que está escrito. Pero es que los indicadores no son filosóficos. Sí, claro. Sí, claro, pero es que sí, ahí hay y ahí es donde hay un cortocircuito. A 20 impactamos a 100.000 y donde ustedes son unos, yo creo. Exacto, y ahí es donde es un poco difícil conversar con las personas que hacen evaluación de impacto porque esperan algo medible, sustentable, bla, 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 que no es fácil de medir. Por eso, en mi percepción personal de la evaluación, yo prefiero las evaluaciones de procesos y de resultados. Porque en el proceso yo mido cómo ha sido mi implementación y cómo nos hemos conversado, y en los resultados yo puedo ver el producto con qué fin fue diseñado. Los impactos a veces son muy etéreos, pero hay cosas específicas donde uno los podría medir. Lo que pasa es que esto es un poco importado de las ciencias biológicas o de las ciencias naturales. Entonces, donde yo puedo tener un cultivo de bacterias así y otro cultivo de bacterias acá bajo condiciones iguales y que crezcan, y luego las comparo. La una estaba en China y la otra estaba en Colombia, pero las condiciones de China la afectaron. Entonces uno construye grupos con condiciones iguales y los deja evolucionar, y a uno les aplica una medicina y a otros no. Nosotros importamos, los economistas, les damos mucha estadística de la medicina, con la mala fortuna que nuestro laboratorio social son las personas. Y las personas no se comportan como las bacterias, ni como los otros seres que no razonan. Bueno, algunos, pero no esa conciencia hace que sea distinto. Entonces, esa conciencia hace que nuestra ciencia social, hecha muy matemática, falle y nos dé resultados que no podemos medir, que no podemos observar, que no podemos aislar. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de Colombia se dio a los grandes precios del petróleo, sí, pero también hubo cosas. Entonces, hubo mejores condiciones para que construyera, o pagó las vacunas mejor porque tenía más plata. Hay un premio Nobel que decía que es psicólogo. Sí. Y que deberíamos conocer un poco. Sí, sus teorías de cómo razonamos y cómo son interesantes. Entonces, en ese sentido es donde los impactos se vuelven etéreos, pero hay casos en los que sí se pueden cuantificar. No son todos, pero sí se pueden. Y Olga, que es mi compañera de la oficina, les va a explicar en la evaluación de impacto qué pueden llegar a cuantificar y qué no. Pero siempre tengan en la cabeza esa idea de el tipo de trabajo que ustedes hacen siempre va a tener contaminación de otras fuentes. Y ustedes pueden atribuirse impactos que no son suyos o pueden tener mayores impactos de los que ustedes consideren que tienen.
Y eso ya es cuestión del desarrollo personal de cada familia o de cada persona. Y más en un tema tan difícil como la reconciliación. Bueno, aquí se mide hasta dónde se ha contribuido con el logro del objetivo y cómo se van a recoger los datos de esta mezcla. Entonces, esta como cadena que está aquí es para que ustedes visualicen el marco lógico dentro de esa cadena. Vamos a pasar una diapositiva que la van a encontrar al principio muy pesada, pero que les va a ayudar a definir los tipos de indicadores a lo largo de la cadena. Y les va a mostrar dos tipos de lógicas. Una lógica vertical, que fue la que hablamos ahorita, y una lógica horizontal, que es la que estamos hablando acá. La lógica vertical fue con la que partíamos de lo grande hacia lo más bajito y lo más básico. La horizontal parte de la base de la cadena hacia la definición de los indicadores y los supuestos. Entonces, no quiero que no se la tienen que aprender ni mucho menos, simplemente ustedes la pueden tener, pero es un muy buen indicador. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a pensar en cómo lo que ya han venido trabajando. Ustedes ya montaron sus indicadores que cumplen con ciertas cosas, pero esos indicadores además tienen clasificaciones. Y esas clasificaciones son inherentes al tipo de cosas que miden. En cada eslabón de la cadena, yo no espero tener el mismo tipo de indicador. Espero tener un indicador que me cuenta cosas diferentes. Entonces, para un indicador de impacto, entonces, ¿hasta dónde he llegado con el objetivo general del proyecto? ¿Hasta dónde puedo contribuir con ese objetivo? Y depende también del tipo de evaluación. Yo no sé generar los indicadores de impacto, cuando planeo el proyecto no los tengo. Porque si yo no me voy a medir el impacto, pues no los necesito. Si yo decidí soy consciente de que mi intervención tiene tantas dinámicas distintas y tantas perspectivas que yo no puedo medir un impacto, pues simplemente no lo hago. Y me quedo con los resultados, que los resultados sí los puedo atribuir a mi trabajo. ¿Qué mido en los resultados? Los indicadores de efectividad. Entonces, ¿hasta dónde he alcanzado los resultados? También depende del tipo de evaluación, porque uno puede tener efectividad en los procesos, efectividad en la transmisión del mensaje, o efectividad en la cantidad de usuarios con los que llegué con este producto. Entonces, se llaman indicadores de efectividad. Ya les voy a explicar los numeritos que son. En los productos, indicadores de producto o progreso. Entonces, son las bases sobre las cuales se mide el progreso a lo largo de la implementación del proyecto. ¿Cómo? Entonces, ¿cuántos recursos usé? ¿Con cuántas personas? ¿En cuánto tiempo? Lo mismo que hemos venido hablando. Los procesos, ¿qué actividades y procesos he hecho? ¿En dónde voy en mi cronograma de actividades? ¿Cuándo pienso cumplir la próxima meta dentro de ese cronograma? Y los insumos, pues, ¿quiénes están ahí y cómo los voy a monitorear? En ambos frentes, en las personas y en el dinero que me gaste. ¿Por qué está organizada así? Porque si yo pienso en la lógica vertical, entonces empiezo con los impactos, los resultados, los productos, los procesos y los insumos. Pero ¿qué hago después de tener eso? Empiezo con esta lógica horizontal, donde lo mismo que les conté antes. Empiezo los supuestos que vienen sobre los insumos, sobre los procesos, sobre los productos y los resultados. Esas son las condiciones necesarias. También los riesgos, como nos decían aquí antes, se pueden identificar acá. ¿Por qué salto? Porque entonces después de que yo tengo mis condiciones acá necesarias, lo que voy a hacer, definir un indicador. Yo no puedo decir quién no va a medir ni cómo lo voy a verificar si yo no he definido qué voy a medir ni cómo lo voy a verificar. Entonces, cada número de estos nos va dando un paso que debería hacer. Entonces, listo, ya definí mi cadena con mis 5 componentes. Luego dije, ¿qué necesito? Desde abajo hacia arriba, porque desde abajo es lo más fácil. Una razón por la que presentas la tabla de impacto a insumo y no de insumo a impacto. Sí, es la razón. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque si yo me estoy pensando en una lógica vertical, como el marco lógico, yo me pienso de lo grande a lo más chiquito. Porque para mí, lo grande me da enfoque. El objetivo me da un enfoque, pero la práctico me lo da el insumo. Entonces yo primero tengo el enfoque y luego empiezo a desglosar desde ahí. Porque yo no puedo decir, tengo estos 2 computadores. Porque fíjate que es diferente a la que está allá. Allá hay insumo, proceso, productor. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Sí, por eso está la lógica vertical y la lógica horizontal. Y por eso les traduje en la diapositiva anterior la cadena dentro del marco lógico. La volteé, le puse así. Sí, sí. Y ya. Porque yo lo hubiera hecho siguiendo la lógica con la que estuvimos trabajando hasta ahora, la que estaba de insumo a impacto. Por eso les dije que tienen... O de emisión a impacto, digamos, realmente. ¿De emisión a impacto? De No. emisión a impacto, pues, podríamos traducirlo así, ¿por qué te lo digo?
Ahí estoy completamente en desacuerdo. Pero no, pero es que pasó acá, que un poco en la reflexión que hacíamos con Carolina, parecía decir que lo que nosotros pretendemos hacer en el mundo, en última son los impactos que queremos generar. Entonces por eso decía yo, se parece la misión al impacto. Ah, no, la misión del impacto sí, pero lo que quiero que ustedes aprendan a jugar es que no importa el orden que yo le dé a la lógica, siempre y cuando siga una secuencia causal. Pero si lo mío es muy sutil, es realmente pueril, ¿sí? ¿Por qué no hiciste de impacto insumo y no de insumo impacto? Porque es que nosotros hicimos una lógica de estos días de insumo impacto, allá está. Y mi respuesta es la misma. Ustedes tienen que ser capaces de moverse en cualquier lógica de la cadena, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque todos los componentes están entrelazados entre sí. Y si ustedes se acostumbran así, el día que yo les pregunte cuál es su impacto, cuando yo empiezo, cuál es su objetivo general, usted me va a decir, espere, mis insumos eran estos, no, mi objetivo general era este. Entonces, uno tiene que sentar. Tenemos una razón didáctica. Yo, como me dijo asuntos de pedagogía, era por ahí la pregunta. Yo sé, pero es simplemente una forma de pensarse. Además que, bueno, otra cosa importante aquí es que a la hora de uno proyectar hacia afuera y de contarle a los demás, yo no empiezo contándole por los insumos, yo empiezo contándole porque yo soy la Fundación para la Reconciliación, mi objetivo en Colombia es generar esto, esto y esto en estas comunidades, para eso tengo estos talleres y llevo trabajando 30 años en esto con este tipo de personas. Ahora, con el tiempo que generalmente le podemos hablar de los impactos, y si acaso te lo recibo. Pero si ustedes son, no, aquí les quiero dar otra lección para su trabajo diario. No hay cosa más harta que alguien que no sepa cómo comunicar un mensaje claro de lo que hace en poco tiempo. Y esto lo aprende uno si uno es un emprendedor social ustedes son, digamos que emprendedores sociales en el sentido que quieren hacer un cambio. Emprendedores, no te preocupes que lo entendemos bien. Sí, pero no. El único lugar en donde nos diferenciamos a los otros es en la apropiación de los beneficios. Ok, bueno, entonces usted está vendiendo su producto. Si usted viene hoy, digamos, el señor Bill Gates con su fundación y le dice, le voy a dar $1 millón, véndame su producto en 3 minutos. Y usted le dice, no, es que mi visión es cambiar a Colombia y yo quiero que los niños te aprendan esto y no sé qué, y entonces porque estamos en guerra y porque llevamos 50 años de conflicto y porque hay guerrilla y hay paramilitares y hay esto y un gobierno que lo otro, se le acaban los 3 minutos y usted no dijo nada. Y yo vi que le voy a decir, ay, sí, usted tiene buenas intenciones, pero yo no sé qué hace. Chao. Eso se llama, en inglés eso tiene un nombre que se llama un pitch elevator, y es que uno le vende tiene que ser capaz, uno como vendedor de su proyecto, cual sea, en 1 minuto tiene que comunicar qué hace, cómo lo hace y con cuántos recursos. Entonces, si uno se piensa así y se mueve, si uno se mueve en cualquier parte de la cadena, es así. Y si ustedes ven, no sé si alguna vez han visto los videos de TED, los TED son muy corticos y te dan un mensaje completo. Entonces, en vender ese mensaje completo, yo tengo que tener clara cada cosa y conocer tanto mi producto, mi proyecto, que yo se lo puedo vender a cualquiera en 3 minutos, 1 minuto. Suena muy complicado, más cuando uno tiene una problemática social con la que venía trabajando. Cuando lleva años haciendo lo mismo y tiene pasión por lo que hace, es muy difícil ser concreto. Pero no hay nada más perverso que vender un mal mensaje, porque la gente no entiende. Entonces, si yo vengo, aquí yo les estoy dando clase, pero si yo vengo a contarles qué hago en econometría, digamos que ustedes quieren contratarme a mí, y yo les echo un carretazo de 2 horas, les aseguro que a la media hora usted no tiene ni idea de qué estoy hablando, les caí bien, entonces de pronto los contrato, pero yo no les he dado ningún mensaje concreto, ni les he vendido algo que sea útil para ustedes y que me deje a mí una buena imagen. Entonces, eso es como la idea de por qué empiezo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso siempre depende de la persona que esté. Si la otra persona solamente le importa, le voy a dar plata para sus ejercicios prácticos, entonces uno le dice, sí, tengo 10 personas que usan 10 computadores y que viajan 10 veces al año. Y ya. Entonces, uno, a la medida que se va cambiando de escenario o se va moviendo dentro de las diferentes lógicas, uno aprende qué le sirve para cada cosa. Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta acá? O sea, ¿hay algún otro salto que no entiendan o cosas que no les...? Vamos a hablar de los numeritos. Ah, bueno. Íbamos en el orden. Entonces empezamos de lo más grande a lo más pequeño, en la columna de allá. Pero después, cuando venimos a los supuestos, empiezo de lo más bajo, desde lo más abajo, de los insumos, hacia arriba.
¿Por qué? Porque los insumos son lo más fácil de saber qué necesito y de verificar y de que las condiciones que necesito, a los que también les puedo atribuir riesgos, como hablamos antes. Sobre estos son los que estas 3 etapas de la cadena son las más fáciles para mí identificar qué supuestos tengo y qué condiciones necesito que se cumplan. Pero bueno, una vez que yo ya descubrí las condiciones, no puedo decir quién es el responsable todavía, porque no he definido qué quiero medir de ellos. Entonces empiezo otra vez desde arriba. Entonces mi intervención final, dado que ya conozco estos supuestos y ya tengo un punto de indicador, tengo unas etapas identificadas, entonces es que llegue a cambiar a 100 familias. Listo. Entonces, ¿cómo las voy a cambiar? Las quiero cambiar en su forma de vida. Y yo me voy a comprometer con esas 100 familias y voy a recoger información sobre esas 100 familias en estos aspectos. Digamos que los aspectos son mejoras en las relaciones interpersonales. Es difícil, pero supongamos que las podemos medir. Entonces voy y les pregunto al inicio de esto cómo son sus relaciones familiares. Entonces, no, nos peleamos 5 veces por semana. Supongamos que ellos nos pueden dar un número así. Luego me devuelvo y digo, ¿cómo voy a cambiar desde que esas 5 veces por semana se vuelvan 1? Porque pues no puedo decir 0 porque siempre hay discusiones internas en la familia. Eso no. Buena. La otra era Manolo y una machete. No sé, yo. Deja de hablarse para Y es ahí donde viene la complicación y donde los indicadores de pronto no son una respuesta así, sino que es un índice de convivencia intrafamiliar y que tiene en cuenta las peleas por la comida, las peleas entre las madres, las peleas entre la mamá, las veces que se dieron machete, las veces que no sé qué. Es una cosa mezclada de varias cosas. Ahí usted puede meter lo que quiera dentro de su impacto, porque un indicador no es una variable única, es una variable mezclada de muchas cosas. O puede ser una variable única que se responda a una sola respuesta de una pregunta con sí o no, por ejemplo. Exacto, depende del tema y de lo que esté respondiendo a mi objetivo general, que es la reconciliación. Entonces, digamos que el índice era un índice de violencia intrafamiliar, entonces yo quiero que el índice disminuya. Que era 80 en la familia, quiero que llegue, que el límite mínimo sea 50. Con cualquier forma que ustedes tengan para medirlo. Eso también depende de qué esté hablando uno. Como los índices de pobreza. Entonces los índices de pobreza cambian. Está el índice de pobreza multidimensional, que es el que se usa ahora, con 4 dimensiones distintas de educación, acceso a servicios, o está el índice de calidad de vida, que tiene en cuenta otras cosas distintas, pero se alimenta de la misma encuesta, porque es una serie de preguntas que se computan de una forma para dar ese índice. Entonces, si yo estoy por encima de 70, estoy en pobreza extrema. Si estoy por debajo de 50, 30, estoy en clase media. Si estoy por debajo de 30, soy una persona adinerada, en ese índice de calidad de vida. Y ese es el con el que me voy a medir. Entonces, ese es el índice. En los resultados son esas pequeñas cosas que están alimentando ese impacto. Entonces, la disminución de la riña, las veces que ya no se dieron machetes, sino que se sentaron a hablar, bueno. Entonces, los productos. Del machete al diario. Mira, sí. Por eso. Entonces ahí no sabemos qué productos hubo detrás de eso. Y por eso me estoy devolviendo. Bueno, yo lo que usé fue un grupo de personas que fue a darles este tipo de ayuda. Entonces, la ayuda consistía en que las personas fueran y les enseñaran valores una vez por semana, durante un mes. Y ese fue ahí yo puedo ver que las personas evidentemente fueron, dieron las charlas que yo les había dicho que dieran durante ese mes. Hacia abajo otra vez. ¿Cómo tenían que hacerlo? No, entonces, para llegar a que las personas llegaran a dar esas charlas, yo lo que hice fue que las senté a ellas también antes, otro mes, y les enseñé. Les enseñé sobre negociación, les enseñé sobre técnicas para ser pacífico, les enseñé un montón de pequeños instrumentos que se constituyeron en un producto para que ellos pudieran enseñarles a las familias. ¿Pero qué hice antes de eso? No, yo tuve que contratar gente especializada para que formara esas otras personas que llegaran a los beneficiarios. También tuve que meterle plata a comprarles un computador para que tuvieran acceso a internet y pudieran tomar las lecciones que nos hicieran falta. Por eso es que uno se devuelve en la cadena hacia abajo y por eso es que les digo que es importante que esos indicadores de cada uno de los componentes de la cadena de valor estén relacionados los unos con los otros. Porque así yo puedo escalar de nuevo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo puedo hablar cuando sea importante de los costos y de los procesos que implementé, pero también puedo hablar de mis objetivos finales.
Las dos partes tienen que conversarse, no pueden estar desconectadas nunca porque si no se pierde la lógica de la cadena de valor y se pierde la lógica de la teoría del cambio, que es que yo me paro desde acá y sigo una secuencia para lograr un resultado. Si no es así, si yo en cambio hablo de no, es que el resultado fue que las personas que dieron el taller se volvieron unas duras en hablar del tema y no, pero nunca llegaron a la población objetivo, mi intervención... Quedan dos testimonios fantásticos. Sí, mi intervención no sirvió para nada porque el objetivo de la fundación no era capacitar a unas personas para que dieran buenas charlas sobre conflicto o sobre negociación, sino que mi objetivo era que esas familias cambiaran. Entonces yo fallé, con toda la buena intención del mundo, con todo lo bueno que puede traer, fallé porque el objetivo no era ese. Y eso le pasa a muchos programas en la mitad, que pierden el norte porque están desligadas sus mediciones, porque están desligadas la forma en que planean. Entonces yo dije, ya los formé, o puedo hacer lo otro, ya los formé y ustedes vayan y defiéndense como puedan. Y no tengo ninguna forma de medir lo que ellos están haciendo. Jamás le pregunté a las familias qué pensaban. Si yo no le pregunté a la familia qué pensaba de la persona que fue a atenderlo, no tengo ni idea de la calidad de esa persona. No, es que este señor vino y nos amenazó que si dejábamos de pelear nos iban a quitar el subsidio. Es una técnica válida y se disminuyó esa, pero no era la forma en que yo planeé. Sí, entonces ahora se tiran Sparkies o lo que sea. Sí, como que les dio una alternativa como más pacífica a lo que vio que podía hacer con sus insumos. Yo tampoco lo preparé a él para eso. O sea, está haciendo un mal uso de los recursos que yo le di y los resultados no se están viendo como yo esperaba. Un ejemplo interesante ahí en educación de adultos, en enseñar a leer y escribir, y es las propuestas salen, ¿no? Cada una reivindica ser la mejor. Y tú vas y hablas con los educadores de adultos en lectoescritura básicos, y entonces dice, sí, ese modelo yo lo tengo, sí, yo trabajo para ese modelo, ¿y cómo lo hacen? Sacan todas las ofertas que dicen, y es cada quien en su estilo. Y todos reportan como el éxito de su modelo. Pero los operadores, el profesor allá de base, te explica 8 cartillas, y en últimas tiene su propio diseño. Y eso es lo que hace un programa exitoso o no exitoso, y más cuando estamos hablando de educación de personas en cualquier nivel. La capacidad que yo tenga de comunicar el mensaje, que se relacione con lo que les decía antes de vender su proyecto, mi capacidad de vender un mensaje no es igual a la tuya o la tuya, todos somos distintos. Entonces digamos que mi estilo funciona en un campo empresarial, el de ella funciona con niños. Y eso no hace que ninguna de las dos sea mejor, sino que simplemente uno debe tener la capacidad como implementador de identificar quién le sirve para qué. De no meter a toda la gente en el mismo frasco y medirlos igual, porque no lo puedo hacer. Pero sí, cuando es replicar una cosa que se vuelve estándar dentro de la organización, como en el caso de ustedes, yo quiero replicar los talleres, yo empiezo a buscar a esos que se acomoden a ese estilo que yo necesito, que sí deben existir, aunque no sean exactamente iguales, tienen que existir, o los formo para que sean similares, con ciertas capacidades. Les enseño a hablar en público, les enseño a hacer una diapositiva o hacer una cartelera, les enseño a usar el tablero, les enseño a hacer muchas cosas pequeñas que hagan a esas personas lo más similares posibles dentro de mi equipo. En el proceso de formarlos van a llegar muchos que no corresponden, pero si yo me aseguro de que estoy haciendo ese proceso bien, también aseguro que puedo conseguir mi objetivo final. Y también me aseguro que mi producto es de calidad y eso se va a redundar en los resultados. Los resultados no dependen de mí, pero si yo tengo una forma clara y un esquema claro, eso se va a devolver y nos va a enseñar cosas. Y nos va a mostrar hacia dónde estoy caminando bien o mal. Los resultados son la parte clave del éxito para lograr el impacto. Si yo de los resultados me empiezo a dar cuenta rápidamente que mi intervención no está logrando lo que yo quiero y que está pasando lo que les decía, que esta persona está asustando a las demás para que no hagan, para que no pierdan el subsidio, pues yo me estoy dando cuenta que mi resultado, aunque eso es lo que yo esperaría, es un resultado coercitivo y no es lo que yo quiero formar. Entonces por eso la cadena tiene que estar integrada y por eso se va moviendo de diferentes formas. ¿Qué pasa en cada una de estas cosas? Que aquí ustedes ven como un salto. Listo. Y vamos hasta acá. Y pasamos a esta columna. Pero el salto de esta columna, una vez que yo definí cuál es mi impacto, yo tengo que definir dentro de mi organización quién va a dar cuenta de ese impacto. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a recoger la información? ¿Quién va a recoger los logros? ¿Cómo los va a recoger? ¿Va a hacer una encuesta? ¿Va a llamar por teléfono?
va a ir a mirar a ver qué, porque hay muchas formas y ahí eso está relacionado con los instrumentos que van a ver más adelante cuando uno hace encuestas y cualquier ejercicio para levantar información. Entonces ahí yo me vuelvo acá y otra vez vuelvo a los indicadores de resultado. ¿Y quién va a dar cuenta? ¿El mismo que respondió por los de impacto o es otra persona distinta? ¿Quién está en ese eslabón de la cadena? ¿Quién debe estar respondiendo ahí? Y así el caso para cada uno. Muchas veces todo, hay uno solo que lo recoge todo. Entonces quiero que, más allá, para cerrar un poquito esta parte, la cadena de valor que ya hicieron ustedes, y nos vamos a ver en otro martes, no tienen que hacer nada nuevo. Quiero que se piensen en el ejercicio de si encontraron quién es el responsable en cada punto de la cadena para responderles a esos indicadores. Si saben cada cuánto tiempo, si conocen la magnitud de lo que implica recoger la información que ustedes quieren. Y aquí también les voy a hablar sobre mi experiencia en planeación hace unos años. Nosotros nos sentábamos con un equipo a construir los términos de referencia para que nos hicieran unos trabajos. Y nos sentábamos y montábamos un montón de indicadores y quiero que sea de impacto y este resultado y bla, 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 y echábamos el carretazo y encontrábamos como filosofábamos por 6 meses antes de sacar un proceso a contratar y le preguntábamos a todos los supuestamente expertos que sabían, nos encontrábamos con cuellos de botella y cosas. Y en la práctica a veces encontrábamos que los indicadores que nosotros habíamos propuesto, tan bien elaborados, tan bonitos y demás, no se podían respaldar con ninguna información que yo recogiera en campo. Entonces teníamos un consultor así atado de brazos con una pregunta por allá como ¿cómo mejoró su índice de reconciliación? Cuando ni siquiera conozco el índice de reconciliación y jamás me lo he pensado. Entonces yo les salto la responsabilidad a un consultor para que haga un índice de reconciliación. Y el consultor necesita 8 años de filosofar para conseguir cómo se hace el índice y yo me quedo a medias porque yo necesito que la evaluación sea en 6 meses. Entonces cuando ustedes se sienten del lado de quiero que me hagan esto piénsense qué están pidiendo. ¿Cómo lo están pidiendo? ¿Cuánto vale? ¿Qué experiencia requiere? ¿A quién hay que preguntarle? Si yo tengo que preguntarle a 100 personas en Bogotá, eso es fácil, eso es barato. Pero tengo que preguntarle a 100 personas urbano y rural disperso. ¿Cuánto me vale? Si tengo que llegar en canoa, en burro, todo lo demás. ¿Cuánto vale? Si quiero 100 indígenas de la tribu ticuna, de la rama del taita, no sé qué, que está a punto de desaparecer, ¿cuánto me vale encontrarlas? ¿Cuánto tiempo? Digo, listo, vamos a pagar el costo de encontrarlas. ¿Cuánto tiempo y quién se va a medir a meterse en la selva dentro del Amazonas hasta encontrarlos? Esas son preguntas que uno no se hace. Entonces, ¿dónde están las condiciones necesarias? Siguen apareciendo ahí. O sea, es un ejercicio que está todo ligado a que lo que yo esté planteando sea práctico, se pueda hacer y yo me lo pueda medir. Siempre manténganse en esa idea dentro del marco lógico. Así no hagan nunca la tabla, así no tienen que seguir el esquema, sino que cada vez que ustedes se sienten a pensar en su intervención, tengan un logro final y un proceso en cadena, no importa que los indicadores no sean igual, uno no se sienta todos los días a planear su vida común, o cuál es mi indicador de efectividad hoy, no pasa. El proyecto de vida, si lo pongo, ¿a quién voy a impactar y cómo lo voy a impactar? Pues a los 5 años yo quería impactar. A los 5 años yo quería ser profesora, seguramente quería impactar un montón de niños. Después, cuando a los 15 no quería impactar a nadie porque odiaba al mundo. A los 22 estaba terminando carrera de publicidad y quería cambiar la publicidad y ser una marca mejor que Coca-Cola. A los 27 me di cuenta que yo no tenía ese ángel y que mi impacto es con las personas con las que trabajo. Y así la vida va cambiando la forma en que uno se ve, así cambian también los proyectos. Pero entonces uno no hace ese ejercicio, sentarse todas las veces, debe hacerlo de vez en cuando. Y debe hacerlo cuando voy a empezar un proyecto, en el caso de nosotros, o cuando voy a empezar a implementar un programa. Cuando se me acabó un año, se me acabó el programa y tengo un desorden y no entiendo nada, pues me siento y reviso. Que busquen los momentos claves dentro de la organización, esos no se los podemos dar nosotros, ustedes los conocen, ustedes conocen su dinámica, ustedes conocen cómo se mueven como organismo y busquen sus momentos para revisar en dónde está fallando la cosa. Revisar quién no respondió por qué, o quién se le hizo tarde, o de pronto con quién no se conversaron bien, o de pronto si es externo acá, siempre dentro del marco de una lógica que los lleve a un final. Este es un elemento, hay muchos elementos más que les sirven de planeación. Esto es planeación de proyectos, finalmente.
Hay otros elementos que pueden investigar, si uno habla con un administrador, con un ingeniero industrial, les van a dar muchas formas de ver procesos. Esta es solamente una forma que se usa dentro de los criterios de evaluación, dentro de lo que se conoce como seguimiento de evaluación en el mundo. No es la única, pero sí les da elementos útiles. O sea, ¿alguna pregunta? Que vamos a mover a los tipos de evaluación. Bueno, entonces, los tipos de evaluación, también, la cadena de valor nunca la van a olvidar mientras estén conmigo, y la van a seguir viendo muchas veces, está ligada a diferentes estados de la implementación de una intervención. Entonces, sobre los insumos y los procesos, uno hace una evaluación institucional. ¿Por qué? Porque la institución es la encargada de proveer o de contratar esos insumos y definir procesos. Entonces, aquí, si yo le hago una evaluación institucional a la Fundación para la Reconciliación, yo voy a preguntarle qué personas tienen y qué procesos se hace con esas personas. Porque quiero saber cómo es su funcionamiento interno. Digamos que alguien me contrató a mí para que yo le dé un concepto porque quiere regalarle a la Fundación un año de su staff. Entonces quiere ver cómo es su institución. Entonces, ante eso yo cojo y evalúo quiénes están, por qué están ahí, cuánto se les paga, cuánto tiempo trabajan, si estoy dándoles una carga justa de trabajo, si les faltan personas o necesitan personas. Porque todas esas cosas se ven ahí. Y aparte de eso, cuando yo ya miré a cada insumo, bueno, si tiene una buena oficina, si la oficina tiene las condiciones para que se sientan y sean productivos dentro de ese espacio de trabajo, porque yo puedo tener 100 personas en un espacio así de chiquito donde ninguno puede trabajar, y entonces mi productividad disminuye por las condiciones físicas. Si no tienen acceso a internet o no pueden llamar, no pueden hacer su trabajo tan rápido como yo quisiera, porque tienen que ir a tomar un bus y salir o un carro o lo que sea y llamar a preguntar cómo se hace esto, en lugar de poder hacerlo desde acá, o ir a golpear puertas. Entonces yo en esa evaluación institucional meto todas esas cosas que son importantes para el funcionamiento de una institución. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en que el producto que lleven afuera sea bueno. Entonces ahí no miro nada más de la cadena. A mí no me importa si ustedes están haciendo este taller o el otro, si son súper exitosos. Yo quiero saber qué personas y qué procesos tienen. Los procesos van desde lo administrativo, desde los servicios básicos, porque todas esas cosas que uno cree como muy insignificantes son fundamentales a la hora de tener un buen ambiente de trabajo y de llevar a cabo un trabajo bueno hacia afuera. No es lo mismo trabajar en el centro, donde yo tengo que lidiar con el gamín, el loco, el bus, el Transmilenio repleto que no me paró, y tengo que desplazarme 30 horas a trabajar en un lugar que queda más cerca de mi casa o más central en la ciudad. Es totalmente distinto, y la disposición con la que llegan las personas a trabajar es otra, completamente. Entonces aquí seguramente yo le voy a preguntar a las personas si se sienten bien pagas, si creen que su carga laboral es buena, si tienen una buena relación con su jefe directo, cómo son las cadenas de autoridad, si hay roles definidos. Qué mala impresión, no sé, me parece que una palabra nueva y fue evaluación de operación. Creo yo que sí, creo yo eso, lo estoy sintiendo así, y creo que si me lo hubieras dicho sin mostrar la gráfica hubiera confundido operaciones y procesos. Sí, es lo mismo. Sí, y entonces fíjate que operaciones pues no se vincula con procesos, porque la hubiera confundido, es nueva, no sé, si todos la vemos como nueva, pero puedo seguir y te cuento por qué está así. Una vez ahí creo entender por qué operaciones no caen sobre procesos, pero sí me produce una confusión. Sí. Bueno, entonces hasta aquí ya como que les quedó claro que es hacer una evaluación a nivel de institución. Ustedes pueden decidir evaluarse como institución porque quieren hacer una arquitectura institucional nueva. No les gusta lo que tienen, no está sirviendo por alguna razón, entonces la junta directiva dice, voy a mandarse una evaluación de esta institución para que me propongan una arquitectura institucional nueva. Hasta ahí, lo único que cambiaría es cómo funcionan internamente y quién se relaciona con qué. Siguiendo, entonces, uno quiere una evaluación de operaciones. ¿Por qué los productos y los insumos? Porque esos insumos, digamos que los procesos, aunque deberían tener una flechita punteada ahí, que la diapositiva le falta.
Porque sin esa conexión yo no puedo llegar a un producto. Entonces, ¿qué hace la evaluación de operaciones o procesos? Así en la literatura la van a encontrar de las dos formas. Es ver, de nuevo, es agregarle un paso más allá a la institución y es ver cómo son los productos que ofrece. Entonces, puede ser que no esté la flecha ahí por la siguiente razón, y es que yo en este caso vengo y miro qué equipo hay y miro qué productos tienen. Y no le pregunto a nadie quién se conversa con qué, sino que digo, esta gente tiene 10 personas y produce ofrece unos talleres de esta forma. Y hago como un costo de efectividad sin tener en cuenta cómo es el relacionamiento adentro. Incluso una flor de la vida. Es que se me va a ir Bueno, ahí el chiste es interno, esa es mi idea. Ave María. Entonces, en ese producto yo le atribuyo, este producto le cuesta a tantas personas, con estas capacidades, cuesta una oficina de este tamaño, en esta zona de la ciudad, y cuesta esto. Entonces yo sé que cada producto tiene detrás unos insumos fuertes que se pueden, depende cómo uno la quiera diseñar, como hay alguien que dice, quiero que me evalúe esto. Entonces digamos que la junta directiva, de nuevo en este caso, dice, quiero que me evalúe este producto, pero nunca me pregunta por el proceso, o puede que sí. Puede que la junta me diga, quiero que me evalúe solamente cuánto me vale esto para producir esto, pero nunca me diga quiénes se hablan con quiénes. Entonces ahí en ese caso podría estar dejando de lado un poco a las personas que están involucradas en los procesos o relaciones inherentes que pueden hacer que ese producto cueste más o menos si esos procesos se mejoraran. Esa es la parte que da de la mitad. Digamos que esas evaluaciones un poco más pragmáticas, que no tienen que ver mucho hacia afuera con lo que tenga uno como misión dentro de una organización, es simplemente operacional, de cuánto entra y qué sale con eso, y cómo, en algunos casos, cómo se relaciona y otros no. Entonces aquí estamos como en una línea de lo práctico y aquí es una línea de lo que reciben los beneficiarios. Beneficiarios, clientes, como los quieran llamar. Entonces viene una parte importante que es la que se usa en muchos casos cuando uno no puede hacer impacto, y es la evaluación de resultados. Como les decía, para mí, el mundo lo que vende es como impacto, 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 y hagamos experimentos y todo este cuento, pero es muy difícil en mi visión de las cosas que uno mida un impacto bien medido. Así use las mejores técnicas y demás. Prefiero la evaluación de resultados. ¿Qué hacen los resultados? Entonces, yo tengo un producto y aquí ya la organización quedó por fuera, la organización que lo ofrece. Uno puede tener un marco de sí, son estas personas con estas características, pero yo no estoy preguntando en el fondo por ellas, ni cómo se relacionan, ni nada. Ellos ofrecen esto. ¿Cómo llegaron ahí? No es de mi incumbencia. Me ofrecen ese taller, que llega a 100 personas. Y ese taller produce estos resultados en las personas. ¿Qué pasa con la evaluación de resultados? Que como me da cuenta del producto, para la institución sí da cuenta de unos relacionamientos detrás. Entonces, si acá decidimos entre todos, o la junta directiva, vamos a la junta directiva, decide que quiere hacer una evaluación de los resultados de la fundación, yo como evaluador, un tercero, vengo y le digo, listo, usted tiene esos productos y esos productos han alcanzado estos resultados. Y seguramente lleguen a esos impactos en X cantidad de tiempo. Lo que pasa es que para mí como usuario de la información, que soy la junta directiva, sí, ya no soy el evaluador, con esa información yo me voy a dar cuenta si mis procesos han funcionado bien. ¿Por qué? Porque esos productos van a estar cotizados a un valor, en un tiempo, con unos indicadores que ya definí, y me van a decir a mí como, bueno, esto está funcionando bien o no, esto definitivamente no está funcionando. Y yo podría mejorar la producción de este producto, porque eso es lo que ustedes producen. Suena chistoso. En un proyecto de avance, desarrollo, crecimiento institucional, desagregar esos equipos o esas consultorías, es decir, tengo mi empresa y la quiero hacer súper ideal, y entonces digo, yo quiero mirar, hacer evaluación institucional de operación de resultados de impacto, pero las voy a contratar por separado. En algunos casos se hace, por ejemplo, el año antepasado, se evaluó la nueva ley de regalías y contrataron dos lados distintos. Nosotros trabajamos en la evaluación de impacto
bueno, la línea de base, porque todavía no se puede medir el impacto, y otra firma distinta trabajó en la evaluación de procesos y de operaciones. Al final, como había momentos en que nos conversábamos, otros en los que no nos conversábamos. Ya nos presentaron. No, ya nos conocíamos, pero... Yo los presentaría al final de mi empresa. No, cuando, digamos que la presentación de los dos grupos fue cuando llevamos a presentar los resultados. Y ahí nos dimos cuenta que nos conversábamos en unas cosas y en otras no. Claro, porque cuando tiene la visión macro de a dónde debe llegar, está pendiente de unas cosas muy distintas de cuando uno está evaluando como cómo es la implementación y con quién se hablaron y por qué lo hicieron así, por qué no así, y por qué hay tantos rezagos en esto. En cambio, cuando está ya... A veces la evaluación de impacto, sobre todo cuando uno está recogiendo líneas de base, es como una nebulosa por allá, de algo que uno espera, como dijo antes, que uno espera que de esto, ¿no? Y espera que se pueda medir de esta forma, pero pues en la práctica no es lo mismo. Y acá es como muy el ambiente de la practicidad, y aquí es el ambiente de lo que pasa en la vida real. Lo que tiene de particular, de nuevo, como les decía antes, es que trabajamos con seres humanos en diferentes entornos. Entonces, esos resultados, esos impactos pueden variar por cualquier razón, grande o pequeña. A veces cosas como las que les estábamos contando, cuando estaban haciendo la banca de las oportunidades en la época de la hora invernal, pues hubo corresponsales que no pudieron llegar a ningún lado porque físicamente fue imposible, se cayeron las vías. Entonces, el ritmo que se tenía planeado para toda la implementación práctica del programa no se logró. Entonces, cuando se empezó el levantamiento de información para la evaluación de impacto, había lugares que estaban presupuestados donde no había todavía un corresponsal no bancario. Entonces, se cayó todo el andamiaje de la evaluación porque hubo cosas en la mitad, en lo práctico. Y eso siempre puede pasar en cualquier momento de cualquier institución. Entonces, estos dos mundos se deben conversar, pero son distintos a la hora de evaluar. Y eso quiero que piensen ustedes en sus programas. ¿Qué les conviene más? ¿Qué hacen detrás de cada programa? Yo no los conozco todavía bien. Creo que en esta semana, antes de que nos veamos en la próxima clase, voy a revisar los cuatro grupos que están pensando. Pero también como lección a ustedes dentro de los grupos, piénsense qué les sirve más. ¿Qué necesitan verse como institución? ¿Necesitan evaluar el producto que están ofreciendo? ¿Necesitan evaluar el resultado que están creando en el corto plazo? ¿O realmente es indispensable mirar el impacto que tienen? ¿O simplemente están en un momento del tiempo donde no pueden medir impacto pero sí un resultado? Entonces no es ni en la misma temporalidad para todas las intervenciones, ni es el mismo costo, ni todo el mundo tiene la misma pasión para llegar a un impacto. Cada cual debería tener su rol muy claro de hasta dónde va a llegar a la hora de evaluarse. Siempre a la hora de evaluarse, ¿por qué? Porque ese es el tema central de esta evaluación. Ya dentro de la misión y la visión que tenga la fundación puede ser otra cosa distinta. No quiero que piensen que se aplica absolutamente para todo. Aquí estamos en términos de evaluación de lo que hacen. Entonces piénsense en qué les conviene más y en qué realmente están trabajando dentro de la cadena. Para que a la hora que ustedes digan, el producto final de esto va a ser, vamos a diseñar unos términos de referencia, suponiendo que vamos a contratar a alguien para que evalúe mi programa. Voy a contratar a un tercero. Entonces ustedes les tienen que dar a ese tercero su cadena de valor, con sus preguntas orientadoras, cómo quieren que haga la evaluación, a qué beneficiarios, le van a preguntar hasta cuándo se puede llegar en eso, y si la evaluación es institucional, de operaciones, de resultados o de impacto. Entonces empiénsense a pensar en ese escenario. Dentro del programa que yo hago, ¿qué es lo más importante? En cada uno de estos. Porque en mi experiencia, casi todos los programas sociales quieren una evaluación de impacto. Porque es la que mejor para las dejas. Pero hay programas sociales olvidados que tienen unos resultados increíbles. Que hasta ahí es suficiente. Y que el impacto no se lo puede adjudicar, pero que los resultados son contundentes. Ya lo que va más allá, volvemos a lo mismo, puede ser tan filosófico como se quiera. Bueno. Y la última diapositiva de este bloque que vamos a hablar hasta hoy es una pequeña descripción de cada cosa. Como un resumen de lo que les contamos. ¿Qué hace una evaluación institucional? Desarrolla un estudio del proyecto, tiene como referente los acuerdos institucionales sobre los cuales se desarrolla ese proyecto,
Es principalmente para examinar los efectos de cambios en las estructuras de la organización, como les dije. Si no me estaba funcionando que este trabaje con este, entonces mejor pongo un tercero ahí, o los cambio de grupo y funcionan mejor, cómo se puede potenciar. Y ahí está en el expertise de quien haga la evaluación, el que les dé una mejor arquitectura institucional. O también está en lo que ustedes quieran compartir, porque esa es la otra cosa que hay limitante. Si el evaluado no quiere compartir las cosas porque siente que lo van a echar, por ejemplo, si está en un título de una persona, pues es muy difícil que el evaluador se dé cuenta y haga un buen diagnóstico. Porque si las personas tienen miedo, pues no le van a dar la información correcta. Las operaciones ¿qué son? Son un análisis riguroso de los macro y microprocesos. Y aquí casi siempre trabajan ingenieros industriales en los macro y microprocesos. Su estrategia es estudiar todos los actores involucrados en el proyecto, de tal manera que las recomendaciones se produzcan en términos de las dinámicas organizacionales. Entonces, también muy enfocado a la organización y a cómo trabaja. Los resultados. Entonces determinan los resultados medidos en términos de beneficiarios atendidos, productos desarrollados, cronogramas, entre otras cosas. Las cosas prácticas que llevan a la realidad las cosas que ustedes ven. O sea, que afectan a los individuos, a sus clientes. Y el impacto, entonces su objetivo final es medir los cambios en los beneficiarios finales del proyecto o programa. Tienen mayores requisitos en términos de información debido a la necesidad de una línea de base, así como grupos de control y tratamiento en algunos casos. Se van a dar cuenta más adelante que además de los ejercicios experimentales, también hay ejercicios de intensidad o de inversión de recursos en el caso de impacto. Entonces puede ser que uno quiera meter recursos desde hoy hasta dentro de 10 años, pero que haya un tope máximo en donde ya los mayores recursos no impliquen un mayor impacto. O también hay otros que necesitan tiempo. Entonces cuando son cosas educacionales, los impactos se dan alrededor del tiempo y cómo ha sido la intervención durante ese tiempo.